Vamos a leer dos versículos en el libro de los Salmos. Vamos a leer los versículos número 3 y número 4. Ya en una oportunidad habíamos considerado la primera parte de este salmo. Salmo 53. Salmo 53, versículos 3 y 4. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos estos que obran iniquidad. Vamos a usar de esta porción de la Biblia la parte que dice todos se han corrompido y la parte que dice no tienen conocimiento estos que hacen iniquidad, o no tienen conocimiento todos estos que hacen iniquidad. En el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Se hace una afirmación. Y en el versículo 4, no tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad, aunque está en forma de interrogación, también se hace allí una afirmación. Vayamos primero a la afirmación del versículo 3. Todos se habían corrompido. Todos se habían corrompido. Cada uno se había vuelto atrás. ¿Cuál es la implicación de la corrupción en este versículo? Recuerden que cada vez que uno trata con una idea, las ideas suponen otras ideas. En algunos casos están implicadas como algo que le antecede, y en algunos casos la implicación es algo que le sucede a esa idea. En este caso, la corrupción supone un antecedente. O sea, lo corrupto no puede existir o no puede haber existido siempre como corrupto. O sea, en el trato con las ideas, algunas pueden existir sin haber existido de otra forma antes. Otras no pueden existir en la forma en que existen en ese momento sin haber existido en otra forma, en otro momento. Lo bueno puede haber existido siempre como bueno. O sea, la afirmación de lo bueno no tiene ninguna otra implicación y no tiene necesariamente un antecedente de naturaleza distinta. Es decir, lo bueno puede existir como bueno, habiendo existido siempre como bueno. O sea, no hay desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista ideológico, no hay una implicación de que eso bueno en algún momento haya sido de otra manera. Es decir, lo bueno existe como bueno y pudo haber existido siempre como bueno. Claro, podría darse el caso de que lo que es bueno hoy fue malo ayer, pero ese antecedente no está implícito en la idea. O sea, lo bueno no tiene desde un punto de vista ideológico necesariamente ningún antecedente. Puede haber sido bueno siempre, tan hondo como usted lo busque en su historia o en su origen, bueno, siempre bueno. Por ejemplo, la idea de Dios. Dios es Dios y nunca ha sido otra cosa que Dios. No hay ningún antecedente. Sin embargo, el diablo es diablo, pero no siempre fue diablo. Tiene un antecedente. Lo malo puede existir
como malo ahora y como malo siempre. O sea, lo malo no implica que en algún momento fue bueno. Es decir, que algunas ideas no tienen antecedentes distintos a la naturaleza presente. Pero con la corrupción no pasa eso. La corrupción sí tiene un antecedente de naturaleza distinta a su presente. Porque la única manera en que lo corrupto puede estar presente es si en su lugar estuvo presente lo puro. Y esa es una de las tristezas o del dramatismo, de la tragedia de la corrupción. Que la corrupción no tiene un antecedente corrupto. Porque si tuviera un antecedente corrupto, no estaría corrompido. Solamente puede corromperse aquello que en un momento dado existió como puro. Porque la corrupción es la transformación negativa o en la dirección de lo degenerado de lo puro. La tristeza de lo corrupto, entre otras tristezas, es que no siempre fue corrupto. Que hubo un punto en su historia, en su pasado, en que fue puro, en que fue limpio, en que fue sano, en que fue santo. Y una de las tragedias grandes de la corrupción es que no siempre ese fue el caso. Que no siempre existió así. Que hubo un momento en que existió puro, en que existió sano, en que existió bello. Cuando dice aquí el salmista, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. La implicación, el antecedente es, todos habían sido puros, todos habían sido buenos. ¿Qué dolor da conocer a una persona sana, a una persona de naturaleza limpia, a una persona de comportamiento transparente, y tiempo después ver a esa persona que tenía las condiciones de la pureza, de la bondad, de la limpieza, de lo bueno, verla sucia, deteriorada, embarrada con el lodo, con la pudredumbre de una sociedad perdida? ¡Qué dolor da! ¡Qué tristeza da! Ahora, eso en términos humanos. Yo tengo amistades, porque a través de tantos años de ser cristiano, cuántos yo he conocido. Y algunos de una vida, de un cristianismo mediocre, superficial, se tornaron en personas de un cristianismo robusto y saludable. Y qué felicidad da eso. Qué felicidad da cuando uno escucha de alguien que le dice, ¿y cómo está él? Ah, chico, fíjate, está ahora en la iglesia asistiendo fiel, es otra persona, vive ahora para él. Y a uno le da una alegría tan grande. Pero qué tristeza cuando el caso es a la inversa. Personas que uno conoció sirviendo, luchando, su vida en las manos de Dios, y cuando pregunta, encuentra que está completamente en la otra dirección. Personas que yo he conocido, militantes, salían de la iglesia el domingo por la mañana y se iban a visitar hospitales o casas o repartir tratados o hacer. Y ahora uno pregunta y están o presas de algún vicio, presas del alcohol,
presas de cualquier otro hábito, separados de la iglesia, separados de Dios. Y qué dolor da saber que no siempre fueron así. Que ese no fue su caso siempre. La corrupción tiene el dolor, tiene la puñalada, tiene el agarrón en las entrañas de decirnos ya no es como era. Ahora, eso es en términos humanos, y nuestros sentimientos, por buenos y puros que sean, son sentimientos humanos. Imaginen ustedes a Dios, que lo que salió de sus manos fue puro, lo que salió de sus manos fue bello. Cuando dice aquí la Biblia, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, la figura, si lo quieren visualizar, si lo quieren poner en términos gráficos, es Dios asomado al balcón, Dios asomado a la ventana, a la terraza, y mira hacia abajo. Y cuando mira hacia abajo buscando lo puro, buscando lo que Él hizo, buscando lo santo que Él hizo, ¿con qué se confronta? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Y cuando miró, lo que vio fue la corrupción. Y cuando vio la corrupción, no solamente vio lo corrupto, vio lo puro que había antecedido a lo corrupto. Vio también la obra de sus manos, distorsionada, enfangada y destruida. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, y empezamos a leer en el versículo 26, allí encontramos el antecedente de este versículo 3 del libro de los Salmos. Recuerden que la Biblia es una unidad. La Biblia no son, aunque son documentos que se escribieron en forma aislada a través de un periodo de quizás 15 siglos más o menos, que son los que distan del primer documento al último documento, a pesar de que hay tanto tiempo en la historia en que se produce la literatura bíblica, mantiene unidad, mantiene una historia total. La historia de la humanidad está en la Biblia. La historia de la creación de Dios, la historia de la corrupción de la creación de Dios y la historia de la restauración de la creación de Dios. Es decir, que cuando uno la lee, desde ese ángulo, uno tiene una historia completa, terminada, total. Y observen ustedes el antecedente del versículo 3 del Salmo 53. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y lo próximo que dice, en el próximo capítulo, recuerden que la Biblia no está dividida así en su original, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento.
Cuando Dios hizo al hombre, culminó su creación. Y cuando la culminó y miró todo, observen cómo dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Y he aquí que era bueno en gran manera. Observen ustedes, en otras partes dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando llega el último día, y he aquí que era bueno en gran manera. Quiere decir que cuando se crea al hombre, la creación toma en la estimación divina grado superlativo. Creó los cielos, creó la tierra, creó las estrellas, creó los planetas, creó el mundo, y él vio que era bueno. Y el último día, lo último que él hace, el último toque de su pincel, es hagamos al hombre. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y fueron acabados los cielos y la tierra. El hombre fue el broche de la creación. Después que Dios hizo todo lo que hizo la tierra, entonces habitó, por así decirlo, en el hombre, porque puso su imagen y su semejanza, y lo puso a señorear, que en cierta manera es Dios señoreando sobre la tierra a través del hombre. Y vio Dios que era bueno. Ahí está el antecedente. Un ser puro, un ser con imagen y semejanza de Dios. Pero observen ustedes, esto es lo que antecede al Salmo 53. Yo les voy ahora a leer lo que sucede al Salmo 53. Quiere decir que en la Biblia nosotros tenemos la declaración, todos se corrompieron. Su antecedente está en Génesis capítulo 1. Lo que sucede, lo que sigue, obsérvenlo ustedes en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Si ustedes van al libro de Romanos, capítulo 1 de Romanos, y empiezan a leer en el versículo 21, observen lo que dice. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y solo se entenebrece lo que está iluminado. No puede entenebrecerse aquello que está oscuro. Se entenebrece aquello que está iluminado. El corazón y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Ahí está la descripción, ahí está en lo que deriva este hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios. En eso deriva el hombre. ¿Qué es lo que produce el cambio? ¿Por qué aquello deriva en esto? ¿Cuál es la fuerza que hay envuelta? Bueno, es muy fácil echar las culpas al diablo. Eso es muy fácil. Porque el diablo es malo y además de ser malo, no tiene suerte con los seres humanos. Usando suerte, como él es diablo, con él se pueden usar palabras supersticiosas, ¿ves? Si estuviéramos hablando de otra cosa, pues no usaríamos suerte, porque la suerte existe solamente en el sentido de lotería, ¿ves? Echar suerte es echar lotería. Ese es el único sentido que existe, pero lo usamos aquí en el sentido supersticioso, porque nos referíamos a él. Y es que hay un montón de cosas que él no hace, que se las achacan a él. Porque es más fácil decir, como decía David, contra ti es pecado. Eso es más difícil. Lo más fácil es decir como Adán, la mujer que tú me diste. Eso es más fácil. ¿A qué se debe este deterioro? ¿Por qué el hombre de Génesis 1 deriva en el hombre de Génesis, del hombre de Romanos 1? La Biblia lo explica también. Porque en la Biblia está la historia completa, total. Ustedes saben que yo leo muchos otros libros. Libros de muchísimas clases, de muchísimas cosas. De este asunto, del otro asunto, de aquel otro asunto, de esta otra cosa. Leo yo, ¿no? Bien, pero la historia está completa en la Biblia. O sea, la Biblia es el libro fascinante. Uno lee otras cosas porque naturalmente tiene que tener una información general y también porque hay muchos libros que ayudan a ubicar la Biblia en su contexto histórico. Pero en la Biblia está todo lo que uno quiere saber de la historia de la humanidad, allí está en la Biblia. ¿Por qué el hombre de Génesis 1 se convierte en el hombre de Romanos 1? Miren cómo lo explica la Biblia. Y traje para este versículo en particular la versión, una de las versiones que tiene el imprimatur de la Iglesia Católica y que se conoce como, no es porque tenga el imprimatur de la Iglesia Católica, sino porque esta traducción está, en mi opinión, más clara que la traducción de la otra Biblia que yo usé para leer el Salmo. Esta es la versión de Nácar Colunga, que se considera como una versión muy buena. Y en el versículo que yo les quiero leer, en esta versión, yo lo averigüé en varias versiones y esta versión me satisfizo. Observen ustedes cómo dice el libro de el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, el último versículo del capítulo 7 de Eclesiastés. Y dice así el sabio: lo que hallé fue solo esto, que Dios hizo recto al hombre, mas ellos se buscaron muchas perversiones. ¿Ven dónde está el anillo? ¿Ven dónde está el broche? El vínculo que amarra Génesis 1 con Romanos 1. ¿Se dan cuenta qué lindo es estudiar la Biblia? O sea, yo cuando encuentro cosas de estas, me pongo como un muchachito al que le regalan un juguete nuevo. Miren que llevo años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y releyendo, y cada vez que yo hago así un enganche de eso, o cada vez que surge algo en la Biblia, me pongo como si fuera primera vez que he leído la Biblia. O sea, me da un sentido de alegría, ¿no? Me pongo, como dicen en Puerto Rico, como nene con juguete nuevo. Para algunos la Biblia no tiene, pierde la cosa, pero entonces aquí me doy cuenta de que Eclesiastés
capítulo 7, versículo 29, agarra los dos pasajes y nos dice, mira, este es el caso, así fue como lo hizo Dios. ¿Qué fuerza extraña se metió en el medio que produjo este deterioro? ¿Quién es responsable de que el hombre de Génesis 1 se haya convertido en el hombre de Romanos 1? ¿Quién es responsable? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está la cosa? Y Salomón, que fue un tipo que se dedicó a pensar y a rebuscar y a averiguar y a probar y a indagar. Fíjense ustedes lo que él dice. Lo que hallé fue solo esto. Después que me pregunté esto y me pregunté lo otro y averigüé por qué esto es así, averigüé por qué yo acá, y caí en estados de fatalismo y en estados de frustración y para arriba y para abajo, lo que hallé fue solo esto, que Dios hizo recto al hombre. Y Génesis 1 explica eso, que Dios hizo recto al hombre. Más o pero. A mí siempre me gusta más usar pero que más, porque me parece que como estamos acostumbrados al pero, aunque tiene la misma función gramatical, pero para mí como que tiene más fuerza, ¿no? Y yo cada vez que me encuentro con un más que es equivalente de pero, quito el más y pongo el pero. Entonces aquí la Biblia te dice más, pero yo lo quito y pongo pero. Pero ellos se buscaron muchas perversiones. Todo lo que dice Romanos 1 fue el hombre, y Romanos lo explica también. Oiga, dice, como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia. O sea, Dios puso al hombre perfecto, y si el hombre era perfecto, como dice aquí, si el hombre era recto, si el hombre era correcto, el hombre debe haber podido mirar en las dos direcciones. Si Dios hizo al hombre recto, tiene que haberlo hecho con la capacidad para orientarse a Dios y con la capacidad para alejarse de Dios. Y esto absuelve a Dios de toda responsabilidad de la maldad humana. Y esto absuelve a Dios de todo tipo de misterio o de causa o de signo o de arcano o de estrella o de astro que domina al ser humano. Esto absuelve a Dios y absuelve a las estrellas también. Porque los que no le echan la culpa al diablo, se la echan a las conjunciones entre Júpiter y Saturno y qué sé yo qué otra conjunción que hay por ahí. Esto absuelve a Dios y absuelve a las estrellas. Si es que las estrellas alguna vez se metieron a bregar con los caminos de los hombres. Dice aquí, el hombre se buscó muchas perversiones. El hombre se buscó muchas perversiones. La corrupción del hombre no es una falla en la creación del hombre. Y esa es la tristeza que da todavía mayor. Porque la corrupción de otras cosas se debe a fuerzas ajenas a esa cosa. Porque usted coge un pedazo de metal y lo pone a la intemperie y el metal se corrompe. O mejor dicho, corrompe. ¿Por qué? Por el efecto del agua. Pero el caso del hombre, su corrupción no tiene que ver con la constitución del hombre. Tiene que ver con la acción del hombre. Todo se corrompía. Porque buscaron muchas perversiones. Porque no quisieron tener a Dios en su cuenta. Veamos al segundo versículo. El segundo versículo dice: ¿no tienen conocimiento todos estos
que obran iniquidad? Esa pregunta implica una respuesta afirmativa. Sí tienen conocimiento. El hombre corrupto, que aparentemente sería corrupto porque no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, la Biblia afirma que sí sabe lo que está ocurriendo. ¿No saben todos esos que obran iniquidad? La interrogación lleva implícita la afirmación, sí tienen conocimiento. Porque la gravedad de la corrupción reside en el hecho de la conciencia del que la está haciendo. O sea, nadie actúa en forma corrupta independiente a la noción de que es corruptamente como está actuando. Y eso es lo que priva al ser humano de la experiencia del placer verdadero en la práctica corrupta. Porque quiera el hombre o no lo quiera, lo aceptemos o no lo aceptemos, somos imagen y semejanza de Dios. Y la única manera en que el hombre puede funcionar plenamente es si funciona en armonía con los dictados de Dios. O sea, nosotros podremos aceptar o rechazar a Dios. Lo que no podemos hacer es sacarlo de la vida nuestra. Porque Dios es parte integral del ser humano, porque el ser humano tiene su imagen y semejanza. Y una de las tragedias de la corrupción, y por eso es que algunos llegan a enloquecer, otros llegan a suicidarse, otros llegan a asfixiarse con la droga o con el alcohol, porque ¿cuáles son las funciones que tienen la ingestión exagerada del alcohol y de las drogas? ¿Cuál es una de las funciones que tiene? La de neutralizar el cerebro, la de interrumpir el circuito de la realidad, para ir a un mundo que no es tan malo como el mundo en que estamos viviendo. La función del alcohol, la función de las drogas, entre otras, es interrumpir el circuito del cerebro. Es amortecerlo, es anestesiarlo, para que la persona se convierta en una especie de zombie. O sea, el individuo o se vuelve loco, o se enajena, o a fuerza de drogas o de otras cosas, crea un mundo artificial, un mundo de una euforia que solamente existe como resultado de drogas, para poder escapar, porque el hombre sabe, cuando se corrompe, sabe que se ha corrompido. El individuo corrupto no puede disfrutar su corrupción, porque sería absurdo que así fuera. Y dice Dios aquí, no hay conocimiento, no tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad. Sí tienen conocimiento, sí tienen conocimiento. Y un elemento fundamental en el concepto del pecado es el conocimiento que se tiene de la conducta pecaminosa. Entonces, encima del dolor del pecado, encima del dolor de la corrupción, viene el sentimiento de que esa corrupción la produjimos nosotros, de que esa corrupción no se la podemos echar la culpa a nadie. Tienen conocimiento. Las personas tienen conocimiento, nosotros tenemos conocimiento. Cada ser humano tiene conocimiento. Es un elemento importante
en la justicia de Dios. ¿Y el conocimiento qué implicación tiene? El conocimiento tiene la implicación de que la persona actúe en armonía con eso que conoce, para que la responsabilidad sea de él. Por eso es que el salmista en el Salmo 51, ¿qué es lo que dice? Para que seas reconocido justo en tu juicio. La única manera en que Dios puede ser reconocido justo en su juicio es si el individuo corrupto tuvo en sus manos la oportunidad de corromperse o de mantenerse puro. Ahora observen ustedes cómo Dios hizo al hombre. Lo hizo puro. Dios no nos ha pedido que nos compongamos. Dios lo único que nos ha sugerido es que no nos descompongamos. ¿Se fijan ustedes qué sencillo es? O sea, Dios no nos ha pedido, mira, te puse aquí en este mundo con 1000 desventajas, desbaratado todo, ve a ver qué tú puedes hacer. No, no, no. Dios lo único que nos pide es que conservemos lo que Él nos ha dado. Y lo menos que uno puede hacer es conservar la pureza, la limpieza en que Él nos hizo, para su gloria y para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para la gloria del Señor. Ahora, vamos entonces a la última parte de este mensaje. Si ustedes van de nuevo otra vez allí al libro de Romanos o a la epístola de Romanos, observen lo que dice el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, que es lo mismo que dice Génesis 1, el hombre tiene su origen en Dios. Aquí se habla habiendo conocido a Dios. El primer hombre conoció a Dios. Los primeros hombres conocieron a Dios. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos. Y observe, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Porque en la mente del hombre resplandece, se obscurece, dependiendo de aquello con que la nutre. O sea, es muy importante con lo que uno nutre su mente. Es muy importante con lo que uno nutre sus pensamientos. Entonces este hombre nutrió su mente con vanos discursos. Nutrió su mente con discursos contrarios a Dios y a su amor. Y el resultado de ese divagar, de ese filosofar falso, fue entenebreciendo su entendimiento. Y ya entonces Dios no tenía lugar. Y ahí empezó la noche oscura de la humanidad. Las tinieblas, la oscuridad y la corrupción. Pero Dios que nos hizo siguió mirando desde el balcón a ver si había uno. Y no habiendo habido ninguno, mandó Él a uno. Para que hiciera que las tinieblas se replegaran. Y en medio de la oscuridad de la humanidad, vino aquel que se paró frente al mundo y dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Evangelio es que esto que dice el Salmo 53, el hombre corrupto tiene un antecedente de hombre puro. El mensaje de la Biblia es que Dios puede, así como el mundo transformó lo puro en corrupto, el poder del Señor Todopoderoso puede transformar lo corrupto en lo puro otra vez y empezar uno de nuevo para la gloria de Él. Que uno no tiene que resignarse a la noche oscura en que este mundo vive. Que uno no tiene que resignarse a las ataduras,
a la esclavitud de una vida corrupta. Que es cierto que el hombre lo hizo Dios puro, que el hombre lo hizo Dios recto, pero él se buscó muchas perversiones. Pero Dios no se lavó las manos. Dios dijo, yo puedo. Así como tú alteraste lo puro y lo hiciste corrupto, yo puedo alterar lo corrupto y hacerlo puro. Porque yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene, o el que anda conmigo, no andará en tinieblas. Y en este momento lo próximo es tener un momentito de oración. Un momentito de oración y decirle, Señor, cierto, tú me hiciste recto. Yo busqué muchas cuentas y muchas perversiones. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado de la corrupción, cansado del desvarío, cansado de la enajenación de ti. Yo quiero volver al antecedente mío. Yo no soy corrupto por naturaleza. Por naturaleza yo tengo tu imagen. Yo no empecé en esta vida depravada o sucia o pecaminosa. Yo empecé conversando contigo en el jardín donde tú me pusiste como broche de tu creación. Mis pasos empezaron en comunión contigo. Cuando tú me hiciste, dijiste lo que he hecho es bueno y bueno en gran manera. Ese es mi origen, ese es mi fondo, ese es mi pasado. Mi presente es un accidente. Mi presente no es parte de la creación tuya. Yo quiero volver a mi hogar. Yo quiero volver a mi casa. Yo quiero volver al jardín donde tú me pusiste. Yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero que tú me des la mano, Señor. Que la sangre preciosa que Jesucristo vertió en la cruz me lave de todo pecado, me limpie. Habrá alguien aquí hoy que quiere decir, yo acepto a Cristo para que me transforme, para que me salve, para que me dé su mano, para yo caminar otra vez con Él. Habrá esa persona. Habrá alguien que dice, Señor, vuelvo a ti. Señor, recíbeme. Señor, sé mi Salvador. Bendito el nombre de Dios.